Cordial saludo para todos. Les habla Yaritza Polo Mármol, licenciada en Biología y Química y actualmente estudiante de la maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. Es un placer para mí hoy compartirles sobre mi investigación titulada eBook como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de las propiedades de la materia en estudiantes de sexto grado de la IETA Santa Rosa de Lima en Sicuco Bolívar. Este trabajo contó con la dirección de la docente Ceni Chinchilla Ruedas. A continuación abordaremos 5 capítulos muy importantes en la investigación. Inicialmente, en el capítulo número 1, titulado Planteamiento del problema, por medio de la presente investigación se pretende fortalecer los aprendizajes sobre las propiedades de la materia, tanto físicas como químicas, debido a la poca aplicación de conceptos que tienen los estudiantes de la asignatura de química al momento de comprender y defenderse de situaciones de su contexto. Resaltando que los métodos de enseñanza se caracterizan por ser poco innovadores, es decir, que no están acordes a las nuevas tendencias. Aunque en el contexto hay un aumento a la exposición de herramientas digitales, pero no están alineadas a las preferencias de los estudiantes. Esto lo comprueba y lo demuestra los resultados de las pruebas PISA a nivel internacional, los resultados de las pruebas Saber a nivel nacional, que se aplica a los grados de tercero, quinto, séptimo y noveno, y los resultados de las pruebas a nivel institucional. De no prestarle atención a esta problemática, no estaríamos contribuyendo a la formación de ciudadanos integrales y a la formación de futuros científicos. Esta investigación se desarrolló en la IETA Santa Rosa de Lima en el municipio de Sicuco Bolívar. A continuación les reflejaré 2 gráficas sobre los resultados de las pruebas. Como se podrán dar cuenta, los resultados no son muy alentadores, ya que demuestran un déficit, un bajo rendimiento de los estudiantes. Esto me llevó a formular la siguiente pregunta-problema. ¿Qué efectos tendrá la implementación en eBook como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje sobre las propiedades de la materia en estudiantes de sexto grado de la asignatura de Química en la IETA Santa Rosa de Lima, para lo cual se leyeron muchas investigaciones del ámbito internacional, nacional y regional, teniendo en cuenta las internacionales de Ecuador, Madrid, España, en la nacional Putumayo, Bogotá, Cali, Medellín y la regional Pelaya, que llamó mucho la atención, el cual también diseñaron un ebook en los estudiantes de sexto, pero sobre la microscopía para el fortalecimiento del componente de la observación del pensamiento científico. Bueno, pero ¿por qué es importante investigación? Porque se fortalecerá los aprendizajes sobre las propiedades de la materia bajo un enfoque del desarrollo de las competencias digitales como una propuesta innovadora nunca antes implementada en el plantel educativo. Y los estudiantes son los principales beneficiarios de esta propuesta, incluyendo a toda la comunidad educativa. Esto demuestra que existen muchas maneras de abordar problemas educativos, utilizando recursos educativos digitales, propiciando espacios de reflexión y educación autónoma. El objetivo principal, el objetivo general, es construir un ebook como estrategia pedagógica bajo una metodología de diseño instruccional. Ahora, ¿cuáles son aquellos objetivos específicos para llevar a cabo este objetivo general? Inicialmente, analizar el nivel actual en el tema de propiedades de la materia mediante un pretest y una encuesta, como método de recolección, como instrumento de recolección de la información. En segunda instancia, diseñar una secuencia didáctica seleccionando los recursos educativos digitales más adecuados para fortalecer la comprensión de las propiedades de la materia. En tercer lugar, desarrollar el ebook con la herramienta digital Book Creator. En cuarto, implementar el ebook en los estudiantes de sexto grado en la asignatura de química. Y por último, evaluar la efectividad de la propuesta con el ebook. Dentro de los supuestos, principalmente se encuentra que gracias a la construcción y la implementación del libro se fortalecerán los aprendizajes. También que la motivación generada por el uso del ebook en los estudiantes de sexto grado servirá como estímulo para la puesta en marcha de este en otros grados del plantel educativo, séptimo, octavo, noveno, así sucesivamente. Y también que permitirá generar una experiencia de aprendizaje significativa en el aula de aprendizaje colaborativo. Estos son los principales conceptos claves, los constructos de mi investigación. Ahora, dentro de los alcances y las limitaciones, se determina que en los alcances se promueve la apropiación de las TIC en el proceso educativo. Del mismo modo, la investigación se llevó a cabo a finales del periodo 1 y a comienzos del periodo 2 del grado sexto de la IETA Santa Rosa de Lima.
Una de las principales limitaciones fueron la disponibilidad de los recursos tecnológicos, ya que solamente el plantel educativo cuenta con 15 computadores. Tengamos en cuenta que la muestra es de 25 estudiantes. También las restricciones de tiempo por cuestiones de horario, los problemas de conectividad y el poco acompañamiento de los padres en la formación educativa. Dentro de nuestro marco de referencia se está constituido por 4 marcos: marco contextual, marco normativo, marco teórico y marco conceptual. Dentro del marco contextual, cabe resaltar que esta investigación se llevó a cabo en el municipio de Sicuco, Bolívar, ubicado en el departamento de Bolívar. Este municipio se encuentra en medio del municipio de Monpós y Magangué, Bolívar. Cuenta con una riqueza hídrica extraordinaria, ya que está rodeado del río Magdalena y del río Chicagua. A su vez cuenta con una danza originaria de allá llamada Danza Los Enanos. Dentro de la cabecera municipal se encuentra uno de los pozos petroleros de Copetrol, hoy tomada por Ocol. En la última imagen proyectada en la diapositiva se muestra la parte externa del plantel educativo, que dicho plantel cuenta con 31 docentes y todos están nombrados en propiedad y dan desde preescolar, primaria, secundaria, media y ciclos nocturnos. Dentro del marco normativo a nivel internacional, tomamos en cuenta los postulados por la UNESCO en el 2015 y la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2020. Ambos coinciden en resaltar la importancia de las TIC en el aula. Ahora, a nivel nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 67, que es nuestra Carta Magna Nacional, resalta el derecho al acceso a la educación, y la Ley General de la Educación, la Ley 115 de 1994, establece no solamente los derechos, sino también los deberes. En cuanto a nivel departamental, la resolución 2560 del 2016, con el programa Computadores para Educar lanzado por el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de Bolívar salió beneficiada, incluyendo al plantel educativo. En cuanto al manual de convivencia institucional, hablando ya sobre la normativa que tiene dicho plantel, en el artículo 17 establece cuál debe ser el uso de las herramientas y dispositivos tecnológicos dentro de la institución, las cuales deben ser coordinadas siempre por el docente. Dentro del marco teórico existen muchas teorías, muchas corrientes. Dentro de ellas está el constructivismo basado en Piaget. También se tuvo en cuenta el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, la teoría del aprendizaje multimedia de Mayer, y también todo desde la rama de la psicología, la sociología, para ejecutar esta investigación. Bueno, es muy importante tener en cuenta que el objetivo de mi investigación es construir un ebook, pero ese ebook debe ser de acceso libre, es decir, que cualquiera persona pueda facilitarle la información. Por lo tanto, en nuestro marco conceptual está inicialmente recursos educativos digitales abiertos. En segunda instancia, este libro se creó en la plataforma Book Creator. Otro de los conceptos importantes de la tecnología de la información y la comunicación, el diseño instruccional, la pedagogía y las propiedades de la materia. Ahora, en el capítulo 3 sobre la metodología se tuvo en cuenta, por ejemplo, el enfoque fue mixto, el alcance explicativo, el diseño preexperimental, y todos estos detalles los vamos a explicar a continuación. Inicialmente, en el enfoque de la investigación se caracteriza por ser mixto, con una tendencia hacia lo cuantitativo, sin descuidar lo cualitativo, ya que se aprovechan los beneficios y las ventajas de ambos enfoques. El alcance de la investigación es explicativo, porque no solo buscamos construir un libro nada más, sino también entender cómo y por qué se producen estos efectos y en qué medida para el fortalecimiento de los aprendizajes. En cuanto al diseño de la investigación, se caracteriza por ser preexperimental. No se trabajó con un grupo control, sino que se centra en la observación de los efectos de intervención en un solo grupo antes y después de la aplicación del tratamiento. El modelo es el diseño instruccional, contó con la fase del modelo ADI, inicialmente análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación.
Ahora, la estrategia pedagógica de intervención es la secuencia didáctica, ya que se presenta como una estrategia pedagógica eficaz para fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes, enriquecida bastante con recursos educativos digitales. Hay que tener en cuenta que esta secuencia didáctica se diseña gracias a la primera fase del modelo ADI. En cuanto a la población y la muestra, la población consta de 930 estudiantes, incluidos preescolar, primaria, bachillerato y ciclos nocturnos. La muestra, 25 estudiantes del grado sexto. Los instrumentos de recolección de datos fueron 4. 2 para conocer los conceptos que tenían sobre las propiedades de la materia, los cuales fueron el pretest y el posttest, antes de la intervención y después de la intervención. Otro instrumento de recolección de datos fue la encuesta. Esta se hizo para caracterizar a los estudiantes sobre el uso de recursos educativos digitales. Y por último, la entrevista para conocer las percepciones, las opiniones sobre la experiencia. En cuanto a los análisis de datos estadísticos, se utilizó el software SPS en una TD Student pareada, y en cuanto a los datos cualitativos, como la entrevista, se analizaron de acuerdo al software Atlas. Estos instrumentos fueron valorados por el docente Daniel Silgado, la docente Gisela Castelar y el docente Iván. A continuación, en pantalla observan la ruta de la investigación. Bueno, adentrándonos en el capítulo 4 sobre la intervención pedagógica, teniendo en cuenta que la estrategia de intervención pedagógica es la secuencia didáctica, se tuvo en cuenta los objetivos de la investigación. Inicialmente el objetivo número 1, que es analizar el nivel actual de las propiedades de la materia en los estudiantes de sexto grado. Por eso la fase 1 se tituló diagnóstico. Lo que primero se hizo fue solicitar al plantel educativo la autorización para ejecutar la investigación. En segunda instancia, el consentimiento firmado de los padres de familia. Ahora, ya con los estudiantes se dirigieron a la sala de informática a resolver el pretest, el cual fue evaluado en una escala de 1 a 10 en la plataforma Google Form, por lo que se ve que es un formulario en línea. Este fue analizado en el software SPS y en segunda instancia, en un formato físico impreso, se le entregó a los estudiantes una encuesta conformada por 20 preguntas. Los resultados del pretest arrojaron un promedio de 4.2. En pantalla observamos 42.4 porque Google Forms analizó los resultados de 1 a 100. Como podemos observar, hay una mediana de 4 y la nota mínima fue de 1.5 y la nota máxima obtenida en el pretest es de 6.5. En las imágenes vemos una diversificación de respuesta, lo que da a entender que los estudiantes tenían conocimientos equivocados o de pronto tenían confusiones al respecto de la temática, como pueden observar en pantalla. Ahora, en cuanto a la encuesta, ¿les resultó más fácil aprender sobre cualquier tema usando las herramientas TIC que en clases tradicionales? Observamos que un gran porcentaje respondió de forma acertada, afirmativa. En cuanto a la fase 2, en la estrategia de intervención pedagógica, la secuencia didáctica, se tuvo en cuenta los resultados tanto del pretest como de la encuesta para llevar a cabo el diseño de esta secuencia didáctica enriquecida con recursos educativos digitales. Pasando al objetivo número 3, en la fase 3 de desarrollo, se desarrolló el libro Propiedades de la Materia en la plataforma Book Creator. Cabe resaltar que este fue evaluado bajo el formato ECOA para la evaluación de la calidad. En la fase 4 de la implementación, se incluyeron un conjunto de actividades organizadas en 3 grupos, que son las actividades de apertura, las actividades de desarrollo y las actividades de cierre, cada uno dividido en varias sesiones. Inicialmente en las actividades de apertura se les mostraron videos, se les invitó a que en una salida al patio escolar en los cuales los estudiantes describían 5 características de 5 ejemplos de materia que tuviesen a su alrededor. En pantalla observan las evidencias recolectadas. Dentro de las actividades de desarrollo, hubo una actividad explicativa con un vaso con agua. Se les entregó un material
del cual desarrollaron un mapa conceptual. También hubo evidencia de actividades lúdico-pedagógicas, es decir, que realizamos juegos tanto digitales como en el aula. También los estudiantes desarrollaron una propuesta sobre una experimentación aplicando los conceptos adquiridos de las propiedades de la materia, tanto físicas como químicas. Luego se les indicó a ellos el paso a paso de la plataforma Book Creator, cómo crear su primer libro electrónico, porque recordemos que los resultados obtenidos inicialmente demostraron que nunca habían creado un libro. Luego de que ya diseñaron su libro, se les aplicó un post-test para evaluar la efectividad de los conocimientos y una entrevista para conocer sus percepciones. En cuanto a la evaluación de la efectividad de la propuesta, se connota que la nota promedio del post-test fue de 8.1. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un aumento. La mediana de 8, como observamos en pantalla. Aquí vemos que la mayoría de las respuestas coincidieron con la correcta, es decir, que hubo una efectividad. Ahora, haciendo un comparativo entre la fase inicial y la fase final, debemos tener en cuenta también que existen unas hipótesis. La hipótesis nula manifiesta que no hay diferencia significativa entre el aprendizaje sobre las propiedades de la materia antes de la intervención y después de la intervención al construir e implementar el ebook. La hipótesis alternativa planteada por mi persona es que hay diferencia significativa. Se contó con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5% es igual al 0.5. Y la elección de la prueba estadística es la prueba T pareado relacionada. Para tomar la decisión se tuvo en cuenta que si el p-valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Para lo cual vemos los resultados que el p-valor es igual a 0.001, el que indica que sí es eficaz, o sea, nuestra hipótesis alternativa se tuvo en cuenta. Vemos un comparativo entre los resultados de la media del pretest con el posttest. El pretest es una nota promedio de 4.2 y en el posttest es una nota promedio del 7.9. En cuanto a los resultados de la entrevista, se analizaron bajo el software Atlas, en la cual se sacaron una categorización y unos códigos de la entrevista. Aquí podemos observar la respuesta con su respectiva codificación. Ya en el capítulo 5 se establecieron las conclusiones. Respondiendo a nuestra pregunta problema, sí hubo un impacto positivo de la creación del ebook sobre las propiedades de la materia. Sí se fortalecieron los aprendizajes sobre las propiedades de la materia en los estudiantes de sexto grado. Se conoció que tenían un bajo rendimiento sobre esta temática y también se demostró que con el uso del ebook aumentaron sus conocimientos, se fortalecieron esos aprendizajes. En cuanto al análisis, la utilización de tecnologías tuvo impacto positivo y también la colaboración en grupo fue destacada en los estudiantes, principalmente en aquellas actividades lúdico-recreativas. Se recomienda investigaciones de mayor tamaño muestral, investigaciones sobre la implicación del docente en recursos educativos digitales y el impacto de la creación de un ambiente interactivo y motivador, innovación también en la enseñanza. Muchísimas gracias. Este ha sido mi investigación. A continuación, la referencia donde se obtuvo la información. Recuerden que les habló la licenciada en Biología y Química, Yaritza Polomar.